macrólidos, hay que tener cuidado, de estar seguros de conocer lo que es en nuestro escenario, en el campo que trabajamos nosotros, qué es lo que tenemos de resistencia. Y finalmente, estas son las que tenemos: acitromicina, claritromicina, eritromicina, y esta pidaxomicina es reciente, no tiene mucho tiempo. Y si ustedes dicen, bueno, ¿y esto cuándo se empezó a investigar? Jóvenes, los macrólidos tienen muchos años de investigación. Están hablando que estos son investigaciones de los años 80. Cuando hablamos de antimicrobianos actuales, se van a sorprender lo poco que hay actualmente. Las tetraciclinas son antimicrobianos que utilizamos mucho y se utiliza, como ustedes lo están viendo aquí, en bronquitis, en infecciones por bacterias poco comunes. Es el antibiótico de elección de rickettsias, de clamidias, de brucela, y esos sífilis alérgicos a la penicilina hay que tener mucho cuidado. No cubre muy bien lo que es doxiciclina, treponema pálido. Cuidado manejar una sífilis con doxiciclina y que digan. Y este problema, ¿sí?, en los niños lo podemos ver en mujeres gestantes. Lo que sí queda claro, se decía, no puedes dar las tetraciclinas a menores de 10 años. Eso ha cambiado. Si yo tengo rickettsia, se la voy a dar. Es el antibiótico de elección. Manejamos la ricketsiosis con esto. Esto me gustaría que se lo llevaran. Y bien, aquí tenemos de las linconamidas la clindamicina. La clindamicina la utilizamos mucho para anaerobios, ¿sí? Sobre todo de vía aérea superior, no tanto de infecciones en tubo digestivo o en abscesos o peritonitis. No la utilizamos ahí, es para problemas de vía respiratoria alta. Tiene una buena actividad contra Staphylococcus aureus, no meticilino resistente. Meticilino resistente, estamos hablando que se hace una prueba con meticilina al Staphylococcus aureus, y si está resistente, no podemos usar ciertos antimicrobianos. Y se ha visto que hay una resistencia cruzada de Staphylococcus aureus, productor de meticilino resistente, con clindamicina. Ya lo van a ver ahorita, un estudio de Latinoamérica más adelante, está aquí. Bien, actualmente para nosotros es un antibiótico de elección. Antes era la dicloxacilina, ¿sí?, que es una de las penicilinas. Se utilizaba mucho, pero pues actualmente ha tenido resistencia, y clindamicina es un mejor antibiótico. Bien, aquí tienen betalactámicos. Estos datos son obtenidos de una base que ahorita vamos a ver su bibliografía, y fue revisado para el 2022. Sí, bueno, el núcleo central de la beta-lactama, y tenemos carbapenémicos, cefalosporinas y cefamicinas, ¿sí?, clavamicos, monobactámicos y penicilinas, ¿sí? Aquí todos los beta-lactámicos se tienen que unir. ¿Qué tenemos? Una proteína fijadora de penicilina. Bueno, pues así le llamamos nosotros, ¿no?, los humanos. Y es importante porque esa penicilina fijadora, esa proteína fijadora de penicilina, cuando nos hace resistencia a ciertos beta-lactámicos,
pues, nos modificó la proteína donde se unía. Estoy dando la clase de infecciones respiratorias y abordamos Streptococcus pneumoniae, les comento, a ver, Streptococcus pneumoniae produce beta-lactamases, pues sí, pero no es la importancia de su resistencia. La importancia de la resistencia de Streptococcus pneumoniae está en su proteína fijadora de penicilina. Y bueno, vamos a empezar por estos carbapenémicos, ertapenem, imipenem y meropenem. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Imipenem y meropenem son unos antibióticos de alto espectro, y como ustedes ven aquí, ¿sí? Enterococcus fecalis y Pseudomonas aeruginosa, que son resistentes a cefalosporinas, se pueden manejar con imipenem y meropenem. Nuevamente, vean dijimos que escape, lo íbamos a estar manejando. Sí los dejo ver. Sí están bien. Sí, no puedo cambiar del otro lado, ¿no? ¿Está así bien? Ok. Miren, esta parte, aquí pueden ver, Enterobacter geasium, Stenotrophomonas maltophilia. Inicialmente esta se llamaba Pseudomonas maltophilia, fue cambiada porque ya que ahora hacemos las clasificaciones genéticas y los estafilococos resistentes a meticilina. Sí los podemos llegar a cubrir, pero para Staphylococcus aureus, sí, no es la mejor decisión usar el ertapenem, imipenem, meropenem. Y ertapenem, que muchas veces se está utilizando y lo hemos visto en infecciones nosocomiales, no es para manejar este tipo de bacterias, no es muy recomendable, que al menos de que tú tengas comprobado en antibiograma y en seguimiento, es decir, lo que se llama el surveillance, que son seguimientos epidemiológicos y que no esté resistente, lo puedes usar. Si no tienes esos estudios, utiliza el ertapenem para infecciones comunitarias, como puede ser la neumonía adquirida en la comunidad, es uno, o infecciones de piel, que puede estar participando Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, lo puedes utilizar, pero que no sea meticilino resistente. Y vean, las cefalosporinas de primera generación seguimos utilizando. En México no hay cefazolina, y cuando se habla de lo que es, vas a hacer una cirugía y vas a dar unos días antibióticos, se llama profilaxis, y no deben ser más de 48 horas la profilaxis, sobre todo en cirugías de cadera, en cirugías de abdomen. Pues resulta que no tenemos la que se recomienda internacionalmente y seguimos usando cefalopina, la cual no es la mejor decisión. Esto ha sido muy discutido con los cirujanos y poco se ha podido cambiar de esa opinión. Estas son las orales que existen, buena cobertura, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y sobre todo Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Fíjense cómo estoy repitiendo constantemente no meticilino o sí meticilino resistente. Es muy importante que eso lo tengamos presente. La segunda generación, tenemos cefuroxima, tenemos también cefuroxima en vía parenteral, aquí lo omití. Tercera generación, pues famosa ceftriaxone. En este país, los médicos piensan que todo paciente que tiene fiebre son pacientes que tienen insuficiencia genética de ceftriaxone. Todo paciente que tiene fiebre le pone ceftriaxone, sin importar la etiología. Ceftazidima, cuando se salió al mercado, impresionante para Pseudomonas aeruginosa, actualmente no es útil. Ahorita vamos a ver a ceftazidimia, le agregaron, miren, lo que aparece como cuarta generación,
con este inhibidor de beta-lactamasas. Los inhibidores de beta-lactamasas, ahorita les voy a dar un escenario de cuántas, de todas las beta-lactamasas que hay, porque cuando hablamos de beta-lactamasas, no es una, son varios grupos de beta-lactamasas y los inhibidores de beta-lactamasas, por ejemplo, amoxicilina clavulanato es muy corto, es muy pequeño la cobertura que hace hacia lo que es bloqueador de beta-lactamasas. Avilactam es uno inhibidor de beta-lactamasas de muy amplio espectro. Y tenemos aquí el ceftaroline y el cefiderocol, son dos nuevas cefalosporinas y una de ellas, esta en especial, tiene cambios muy importantes. De los monobactámicos, el astronauta, no hay otro, no se ha diseñado otro, se quedó como único. Y miren, es para enterobacteriales que no producen beta-lactamasa. Y aquí van a empezar a ver nombres diferentes. Las AMPC, beta-lactamasas de espectro extendido, las GLE, o Klebsiella pneumoniae, productor de carbapenemasas. Esa beta-lactamasa de espectro extendido es, si tú tienes beta-lactamasas de espectro extendido, la posibilidad más grande es que no te funcione ningún beta-lactámico. Esa es la posibilidad más importante. Y aquí, pues, una de sus atractivos es activo para anaerobios. Y cuando vemos cómo se usan, yo siempre comento, y sin afán de ser discriminatorio, el usar antibióticos no es para matarse. Todos los médicos usan antibióticos, pero la mayoría los usan mal. Andan poniendo Stronam para pacientes que están graves en una terapia intensiva y vean esto, ¿sí? No evoluciona bien con pseudomonas aeruginosa y tú tienes que estar seguro que las bacterias que estás tratando no sean, y eso, ¿en dónde lo voy a ver? Lo voy a ver en un antibiograma, porque actualmente los equipos que hacen antibiograma son modelos muy recientes, ya te reportan varios de estos elementos, ¿sí? Y lo tienes ahí, te está diciendo que si te dice, tiene usted una bacteria que produce KPC o que produce beta-lactamasas de espectro extendido o AMPC, pues no la uses, no la puedes usar. Ok. Penicilinas. Aquí están penicilinas naturales, que las seguimos utilizando. No hay nada mejor para treponema pálido que la penicilina benzatínica. No hay nada mejor para el estreptococo piógenes que la penicilina G-procaína y tenemos la potásica. De las aminopenicilinas, la que más utilizamos en la actualidad es amoxicilina y amoxicilina con clavulanato. Y ustedes dicen, oiga, ¿y la ampicilina no sirve? No, sí sirve. El problema de la ampicilina es que amoxicilina se absorbe su sal pues en un 80% y la ampicilina nada más en el 60%. Entonces el nivel terapéutico lo vas a tener más alto, ¿sí? Si utilizas amoxicilina y sobre todo vía oral. Ya cuando están las dos que se puedan pasar parenterales, pues sí, la ampicilina la sigamos usando, por ejemplo, en sepsis del neonato, ampicilina, y utilizamos gentamicina o amicacina. ¿Qué tengo que pensar cuando estoy viendo un neonato? Pues tengo que pensar en las bacterias que la están afectando, que son el Streptococcus agalactiae, que es la Escherichia coli, que es la Listeria monocytogenes. Entonces, ampicilina me cubre Streptococcus agalactiae y Listeria monocytogenes, y la amicacina me cubre Escherichia coli y Klebsiella. Tengo que pensar en las bacterias. Para usar antibióticos,
tengo que pensar en las bacterias que estoy usando. La dicloxacilina, que es de las oxacilinas, muy importante en el antibiograma. Si en un antibiograma te dicen que oxacilina está resistente, va a estar resistente el germen que está aislado para todos los beta-lactámicos. ¿Y por qué digo esto? Si a mí no me pueden reportar en el antibiograma lo que es un meticilino resistente porque no lo están haciendo en ese laboratorio, yo me tengo que fijar en oxacilina. Staphylococcus aureus tiene el gen que se llama MECA, sí, eso hace que sea resistente a la oxacilina. Entonces, así te diga que el ceftriaxone y el cefipime es sensible, si está oxacilina resistente, no lo uses para ciertos microorganismos. Aquí están las cefalosporinas de primera generación, hacia dónde iba su actividad. Infecciones no complicadas de la piel y tejidos blandos. La cefazolina se usa para endocarditis, importantemente por Staphylococcus aureus, sensible a la metacilina, o profilaxis antes de cirugía cardiotorácica, ortopédica, abdominal o pelviana, cefazolina, y estamos usando cefalotina, no es lo mismo. Entonces, ¿qué nos pasa también? Leemos la bibliografía que está ya usándose allá en Virginia o en Nueva York y la queremos aplicar a nuestro medio. No podemos. La bibliografía te da un referente y tú tienes que ver si en tu medio está la situación igual. Cefalosporinas de segunda generación y cefamicinas, pocos gram positivos y algunos gram negativos. Hay un intermedio. Este Bacteroides fragilis lo tienen en problemas de sepsis abdominal junto o haciendo sinergia con Escherichia coli. Entonces, ¿pueden utilizarlo? Se puede utilizar. ¿Qué es lo que sucede? Pueden ser utilizadas sepsis, úlceras por decúbito, infecciones bien diabético. Aquí está esta parte. Ya no son siempre sensibles a la cefamicina. Cuidado lo que vas a decidir. Y esta es, como les decía, es una de las nuevas cefalosporinas, ¿sí? Que se están utilizando y se le llaman cefalosporina siderófora. Es de las siguientes. Tiene un mecanismo novedoso al sitio de acción. Y vean qué es lo que nos ayuda, contra qué gérmenes lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, esto es importante para nosotros: Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter baumannii, Stenotrophona maltophilia y enterobacterias resistentes a carbapenem. O sea, nos da una estupenda cobertura. Y aquí tienen otra que es el ceftaroline. Esta es una revisión sistemática de un método de análisis. Y esto, aquí en rojo, le estoy diciendo qué es lo que se estudió y para qué se va a utilizar. Y esto es importante: infecciones en piel de tejido profundo, ¿sí? Que no son adquiridas a la comunidad en las infecciones de humedad, ¿sí? Algunos casos solamente meticilina resistente para Staphylococcus aureus. Esta la estamos utilizando en pacientes que tienen infecciones nosocomiales, en neumonías nosocomiales donde está Staphylococcus aureus. Lo estamos utilizando con buenos resultados. Bueno, aquí tienen otra que es importante que las conozcan: las quinolonas. En la primera quinolona, que ustedes quizá ya no les tocó, pero a gente joven que anda en los 30 y tantos años, el ácido nalidíxico se utilizaba para infección de vías urinarias. Y cuando salió el ácido nalidíxico,
se decía que pues, nadie sabía dónde actuaba y nadie sabía dónde actuaba. Esa era la realidad, pero te curabas de las infecciones urinarias. ¿Sí? Y tenemos diferentes generaciones. Son antibióticos de amplio espectro, y esto hasta las generaciones ácido nalidíxico, ciprofloxacina, ampliamente utilizada, que actualmente ha perdido ustedes en infección de vías urinarias, si ven la bibliografía, esto cuando veamos, tengo aquí alumnos de microbiología, cuando veamos infección de vías urinarias, pues vamos a tener que hacer una revisión bibliográfica de las resistencias de del Escherichia coli, de la Klebsiella, del Proteus, de la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? De estos medicamentos que son ampliamente utilizados ahí. Y después, lo más nuevo que tenemos en el país, que no es nada, así como nuevito, no es la moxifloxacina y la gemifloxacina. La más utilizada es esta. Pero esta le decimos, oye, no lo agarres para darle, no lo prescribas para darle ese antibiótico a alguien que tiene infección de vías urinarias bajas. Es como si agarraras una bazuca y le tiras una cucaracha. Pues no lo uses. No es para eso, carnal. No es para eso, por favor. Y además tiene una excelente cobertura para Mycobacterium tuberculoso, que tenemos muchas resistencias. ¿Sí? Muchas resistencias con Mycobacterium tuberculoso, y este es un gran antibiótico para eso. De hecho, se le solicitó a la casa que lo produjo que lo dejara como antituberculoso. Pues obviamente no quiere. Te agarra Streptococcus pneumoniae, te agarra Staphylococcus aureus, te agarra Escherichia coli, te agarra Salmonella entérica, Salmonella typhi, ¿sí? Tiene cobertura para también bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, que es una de las causas más frecuentes de neumonía, pero no lo uses para eso. Sus mecanismos de excreción fueron muy interesantes cuando se descubrió DNA quinasa, ¿sí? Y topoisomerasa, ¿sí? Pues es lo que mantiene totalmente enrollado el material genético. Si esto lo lograbas que se inhibieran, pues la célula tronaba. Y dijimos, ya lo hicimos. Pues no la hicimos. Hay resistencias. Y demostradas al poco tiempo que salieron. A mí me tocó hacer en los años 90, con la jefa que actualmente del laboratorio del hospital que hicimos un trabajo, fue su tesis de resistencia de Pseudomonas aeruginosa a quinolonas, y cuando dije que era resistente, pues casi me mata, y pues yo me agüité, no publiqué el trabajo, pero fue sí, no, fue así como que me pusieron una pamba ese vato, ¿sí? Ventajas, aquí las tienen: actividad en contra de patógenos respiratorios, neumococo, ¿sí? Alérgicos a penicilina, y es muy noble. Tú inicias para un paciente con amonía levofloxacina, lo vas a poder sacar porque hay vía oral. Si tú das un tratamiento con un meropenem y dices a los 5 o 6 días lo voy a sacar del hospital, no hay meropenem tomado. Tienes que darle, o te vas a quinolonas o te vas a cefalosporinas de tercera generación, porque no hay cuarta y quinta tomadas. Entonces, toda esa es la parte que tienes que jugar. Lipopéptido cíclico, este es de los nuevos, no es así como muy reciente. La daptomicina. Yo les recomiendo, no puedo dar aquí de todo el grupo de antibióticos la farmacocinética y la farmacodinamia y las complicaciones. Todos los medicamentos, cuando vayan a usar un medicamento, por favor,
vean, métanse por lo menos al PLM y vean cuáles son sus complicaciones, sus efectos colaterales, ¿sí? Y si los medicamentos que está tomando el paciente no inhiben el antibiótico. Tenemos que saberlo, ¿sí? Son cosas que tenemos que leer. Y jóvenes, yo no soy ningún jovenazo, hasta la fecha, si yo prescribo algo, reviso. Vuelvo a revisar lo que estoy haciendo. Háganlo. ¿Sí? Esto, el hipopéptido cíclico, tiene un mecanismo único y estos son nuevos mecanismos hacia la bacteria. Fíjense en dónde actúa. Causa despolarización y salida de potasio, y esto se hace que se altere el DNA y el RNA. Tengo que saber dónde actúa, qué es lo que hace. Sin embargo, vean, rápidamente puede adquirir resistencia para estafilococos resistentes a la penicilina, y esto para nosotros es realmente gravísimo, porque el enterococo, todos somos portadores de enterococo, ¿sí? Que se expone a vancomicina, tiene la capacidad de hacer resistencia rápidamente. Hoy por hoy el mejor antibiótico que existe para el Staphylococcus aureus sigue siendo, ¿sí? Vancomicina, y eso nos pone muy preocupados. Antibióticos polipeptídicos, bacitracina, colistina y polimicina. Estos actúan a nivel de la membrana celular, pero son tóxicos para nosotros también, porque nuestras membranas celulares tienen lípidos y proteínas. No hay gran diferencia entre las membranas celulares de las bacterias y las nuestras, y esto pues, lo utilizamos así en los pacientes que tienen bacterias, ahora sí que extreme resistance, extremadamente resistentes, que existen como la Acinetobacter baumannii, y cuando adquiere resistencia a todos los antimicrobianos. Entonces se usa la colistina, pero cuando la usas dices, ay Diosito, pobre vato, quién sabe cómo le vaya a ir. Y aquí se los estoy diciendo, infecciones por bacilos gram negativos, especies de Acinetobacter, es para lo que no la debemos utilizar. Se utiliza en aerosol también para pacientes, aquí lo pueden ver, para fibrosis quística, ¿sí? No son los glicopéptidos. Esto aquí tenemos la vancomicina. Hay una enzima que se llama la transpeptidasa. Cuando ustedes o los que están llevando microbiología básica y la microbiología ya aplicada, que es en el quinto semestre, para poder recordar cómo van a utilizar la vancomicina, pues tienen una enzima que forma la pared celular, y la transpeptidasa es la que une los azúcares con los péptidos, ¿sí? Y se forma el peptidoglicano, por eso se llama de esa manera. Y si no tienes esta enzima, pues se le destruye al pared. Entonces hay nuevas perspectivas. Aquí hay este artículo, es muy reciente, acá no traje el año. Este artículo es del 2020, es de la American Society of Microbiology, y nos pone qué es lo que, nuevas perspectivas en agentes antimicrobianos. Pero vean, sí, aquí están los que están, son semisintéticos, con un amplio espectro contra bacterias gram positivos. ¿Sí? Esto realmente nos da mucha esperanza, ¿sí? En poder, porque tienen la capacidad de que lo puedes dar por muchos meses. Y hay infecciones, sí, por ejemplo, en un paciente que se infecta una prótesis de cadera, pues no es 10 días de edad antimicrobiana y se va. Son muy prolongadas, pero tienen una capacidad muy importante, ¿sí? Pues desafortunadamente se vuelven rápidamente resistentes, ¿sí? ¿A dónde actúa? A nivel de la pared celular. Y dice uno, pues sí,
es nuevo, sí es nuevo, pero al final vuelves a la pared celular y ahorita que veamos un poquito de resistencias, pues se van a dar cuenta que es el problema. Y que es otro de los nuevos medicamentos, ¿sí? 7 a 9 horas, que es un efecto posantibiótico de aproximadamente hora. Ya veremos que tenemos la curva en donde se mide la concentración máxima, el pico máximo, el pico medio, y cuando nos están enseñando esa parte de la farmacocinética con farmacodinámica, yo para qué me quiero, yo para qué demonios me voy a aprender esta porquería. Bueno, pues ahorita lo vamos a ver, porque un antibiótico puede haber disminuido totalmente lo que se considera concentración activa, ¿sí? Y sin embargo, todavía durante varias horas hace un efecto dentro de la célula, inhibiendo el crecimiento de la célula. Y esto, pues miren nada más, la dalbavacina tiene una vida media prolongada de 204 horas, ¿sí? 200 y la otra, la oretabacina, tiene una media prolongada de 245 a 393 horas. O sea que le pones una dosis y cuántos días le vuelvo a poner la que sigue. 10. Y tiene un efecto posantibiótico precisamente. Bueno, aquí está, incluyendo Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina, y vean enterococos también que son resistentes a la vancomicina, y vean cómo es para nosotros muy importante trabajar con la genética de las bacterias para saber si tienen genes portadores. No basta con estudios nada más de si yo tengo una bacteria, tengo una Klebsiella pneumoniae, tengo Pseudomonas aeruginosa resistente, tengo que ver qué genes es portador para ver qué resistencias vamos a manejar. Bueno, después están las estreptograminas, la quinupristina y la alpopricina. También son, no son recientes, así recientes, pero sí es de los nuevos antimicrobianos, ¿sí? Y entonces, pues, aquí está la relación. Vean cuáles son sus coberturas, nuevamente, bacilos anaerobios, Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens nos causa mionecrosis, es muy importante. Vamos a ver, cuando se vea todo lo que son las fascitis necrosantes y las mionecrosis, estos son participantes, estos streptococos están en la vía respiratoria alta, ¿sí? Nos pueden causar abscesos pulmonares, y también Mycoplasma pneumoniae, la Bilofilia pneumoniae y la Legionella pneumoniae, que activan, son antibióticos, son microorganismos que nos afectan y nos causan neumonía, ¿sí? Y bueno, Enterococcus faecium es uno de los que nos llega a causar sepsis. Las oxazolidonas, aquí está su mecanismo de acción, se une al ribosoma 50, y es la nisolida, la linezolida y la teisolida. Estos, ¿dónde van a actuar? A nivel de inhibición de proteínas. Y cuando salió linezolida, pues todos muy contentos porque dijimos, ya el Staphylococcus aureus resistente, meticilino resistente, ya con esto lo vamos a hacer trizas. Por no, resulta que tiene una capacidad muy amplia de resistencia. Entonces, rápidamente no los puede hacer. ¿Y qué creen? ¿Para qué creen que lo estamos usando mucho? Para Mycobacterium tuberculoso resistente. Por favor, no vayan a hacernos que de repente
no mandan al paciente a la Secretaría de Salud para darle el medicamento, deciden en un consultorio darle medicamentos y se arrancan con esto. No lo hagan. Esto de los medicamentos que actualmente se usan para tuberculosis, ¿sí? Es muy importante la linezolida. Se está volviendo un pilar. Y bueno, pueden usarlo para estafilococo aureus. ¿Cuál es el beneficio de este medicamento que hay vía oral y hay intravenoso? Eso es importante porque, pues, ahora, el beneficio cuando lo tiene que pagar el paciente, pues no es mucho beneficio, es un medicamento caro, es un medicamento muy caro. Después la tedizolida, pues tiene un espectro de actividad muy similar, ¿sí? A lo que es la linezolida. No hay un cambio realmente muy importante a pesar. Tigecyclina, ese es una de las tetraciclinas que está modificada y que nos hace la cobertura a todos estos microorganismos que tengo aquí en amarillo. Está Staphylococcus aureus, está Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus fecalis, Acinetobacter, Haemophilus condensa. ¿Qué pasa aquí que es importante? ¿Sí? ¿Para qué lo voy a usar si me va a cubrir todas estas bacterias que muchas de ellas están en lo que es tejidos blandos y sepsis abdominales? Se utiliza mucho para esto y miren, acá hay un micobacterio abscesus, ¿sí? Y hay que saber, esta realmente su aplicación es hacia complicaciones abdominales. Y finalmente, pues les presento este esquema adaptado desde 1999 que les permite fácilmente ubicarse en dónde está, ¿sí? Dónde actúa. Si tengo alguna duda, yo por eso les digo que eran mapas conceptuales, ¿sí? Aquí está, mira, síntesis de pared celular, aquí están todas, ¿sí? Cefalosporina, monobactam, bacitracina, vancomicina, metabolismo de ácido fólico, telmetropin, sulfamethoxazona. No están los nuevos medicamentos, obviamente esto fue en el 1999, pero pues lo pueden ubicar los grupos. ¿Cuáles son los antibióticos así que están ahorita, el pipeline, ¿sí? Que dicen, estos son posibles. Bueno, esta es una investigación muy bonita, ¿sí? Fíjense, del 2017 al 2020. ¿Qué hicieron? Indiscriminado uso de antibióticos y la erosión de microorganismos han conducido a una emergencia con los organismos multidrogos resistentes y en la actualidad resistente a la mayoría de los antibióticos actuales. Y esto que les estoy poniendo aquí extensivamente de resistente o pan resistente, apréndanse, por favor, esta clasificación, porque así van a encontrarlo cuando lean de antibióticos, se van a estar refiriendo a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? 4 investigadores realizaron búsqueda de nuevos antibióticos, que fíjense, nada más se las puse para que no me voy a poner a leer eso, pero vean, todas estas bases de datos buscaron. Entonces, cuando hacen una revisión bibliográfica ustedes, la mayoría de la gente, el dominio cibernético más empleado por todos los que estamos en salud se llama Google, o como lo quieran pronunciar, ¿sí? Entonces, vean todo lo que se tiene que hacer cuando se va a hacer una investigación de este tipo. Y entonces buscaron, ¿sí? Todos estos términos de nombres de antibióticos, ¿sí? Que fueron encontrando, que están unos en investigación, otros están en fase 3. La forma que se investigue esto, tienen que acordarse muy bien de que existen, cuando uno se mete a investigar en antibióticos,
existen las good medical, las good clinical practice, ¿sí? O las buenas prácticas clínicas, en donde vemos las diferentes fases de un antibiótico o de una vacuna, como fue en el caso de la vacuna de COVID. Aquí, identificación, cuáles dijeron que eran adecuados, cuáles eligieron, ¿sí? Y cuáles incluyeron. Y aquí empezaron 398 artículos y van haciendo su flujo. Esto es muy importante que las investigaciones aparezcan actualmente, ¿sí? Excluyeron 382 artículos por no ser buenos, y aquí estudiaron 228 estudios preclínicos, 93 en primera fase, 59 en segunda fase y uno retrospectivo, ¿sí? Y aquí estaba haciendo un costo de análisis de estudio. Esto es lo que encontraron ellos. Y vean todo lo que está, ¿sí? En la cartera que puede salir. Del 2017, del 2018, del 2019, si está aprobado o no está aprobado. Por ejemplo, el de Pamolín no está aprobado, ¿sí? Esta también agencia no lo tiene aprobado, estos dos. Aquí, ¿qué clase de antibióticos son? ¿Y cuál es la sorpresa, muchachos? ¿Será nuevo realmente? ¿Su actividad será nueva? Pues sí, le cambian una molécula para acá. Miren, por ejemplo, aparece el meropenem como aborvactam, un inhibidor de beta-lactamases. Pero sigue siendo meropenem. No ha cambiado, ¿sí? Y aquí están las indicaciones. Estos son para infección de vías urinarias no comunitarias. Esto es para infecciones de piel y tejidos profundos, ¿sí? Aquí tenemos para neumonías hospitalarias y asociadas a ventilador, sepsis por sangre. Miren, sí, Extreme Drug Resistant Tuberculosis y Multidrogo resistente. Y aquí estamos trabajando con Delamanid, que es lo mismo, ¿sí? Es uno de los antituberculosos que se utiliza en la actualidad. Y aquí, ¿cuáles son en tercera fase? Que ya están. Cefepime con otra molécula, ¿sí? Cefilaxvan, solo ponemos, vean. Pero al final, nuevamente, están casi todas con el mismo. Y pues aquí están las coberturas que se van a hacer. Esta es la cobertura para Acinetobacter, para lo que es Acinetobacter baumannii. Este es para Pseudomonas aeruginosa, este es para Enterococo, este es para Klebsiella, este es para Staphylococcus bacteriano resistente, Enterococo vancomicina resistente y enterobacterias resistentes. Y aquí podemos ver, pues vean cuántas crucecitas hay, más que palomitas. O sea que no están ampliando lo que esperamos de antibióticos, ¿no? Entonces esto me pidieron cuáles son los nuevos antibióticos, pues esos. Pero son los mismos componentes bioquímicos. Y después tenemos este artículo, está bellísimo. ¿Qué diferencia hay entre la resistencia y la persistencia y la implicación? Vean esto, para la salud del humano y perspectivas de tratamiento. Se hace en base este artículo con las bacterias escape, las que vimos al inicio. ¿Qué pasa? Blancos directos en las bacterias persistentes. ¿Qué es lo que está pasando con las bacterias? Ya entendemos que es una bacteria resistente, pero entendemos que es una bacteria persistente y es horroroso. Nosotros los conocimos como esferoblastos y protoblastos, o sea, una bacteria que perdía totalmente su pared o perdía pedazos de pared. Pero actualmente todavía va más allá.
Esas bacterias que pierden pedazos de pared o pierden la pared y que siguen causando enfermedad, hacen un cambio genético, modifican su genoma para seguir, obviamente, estando activas. Y entonces tienes una bacteria que está persistiendo y que logró cambiar su sistema para permitir. Pero tenemos otras que se unen, las que hacen el biofilm, producen azúcares y proteínas que hacen que se junten. Entonces hagan de cuenta pues, que es el antimicrobiano, pues podrá llegar a las del extremo, donde está el biofilm, pero no va a llegar a las del centro. Entonces, a pesar de que pueda ser hasta susceptible la bacteria, no va a haber resolución de la enfermedad. Y después hacen una respuesta que se llama SOS. ¿Qué es una bacteria SOS? Cuando se estudió salmonelas entéricas, hacen un modelo, ponen las salmonelas entéricas en un medio bonito, con azúcares, proteínas, rico, ¿no? Para que estuviera cómoda la bacteria. No hacía manifestaciones de infección, no las hacía. Pero, sí, después las ponen en un medio donde hay, sí, les ponen, si simulan el pH ácido del estómago, le ponen células ahí, les ponen unos macrófagos, le ponen antibiótico y se puso como loca las cepas. Se manifestaron totalmente. Entonces, entendamos que las bacterias tienen mecanismos genéticos para persistir, ¿eh? Entonces, tenemos que buscar ciertos análogos, así como la relacina, para poder inhibir y quitarlo. Esto es... Cuando estamos trabajando en laboratorio decimos, necesito recuperar una bacteria. Yo sé que está aquí, ¿cómo la voy a recuperar? Esto lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Le pones azúcares, mannitol, fructosa, glucosa, ¿sí? Y puedes hacer que la bacteria persistente, ¿sí?, la reanimes y la puedas tratar. Porque mientras no la reanimes, va a estar ahí. Y entonces, tenemos ahí, porque yo tengo una infección de vías urinarias crónica que no se resuelve y ya le dieron todos los antibióticos. Por eso, ¿por qué tengo infecciones de los catéteres centrales? Porque se van pegando bacterias, ahí van creando este limus que no nos permite. ¿Y qué se ha buscado? Esto, perdonen, se los pongo en inglés porque quiero que vean. Sí. Cuando ustedes están viendo resistencias antimicrobianas o cómo puede transportar una resistencia por virus, se llaman bacteriófagos. Ya ha habido mucha experiencia con eso. De hecho, una persona muy importante aquí en la Universidad de California, en San Diego, adquirió en una ciudad oriental, ¿sí? Estaba viajando, hace una pancreatitis, lo tienen que internar en una terapia intensiva y lo infectan con Acinetobacter baumannii, ¿sí?, pan resistente. Y pues estaba muriendo, se lo trajeron a UCSD, él trabaja en UCSD. Y pues llegó un momento que le dijeron a su esposa, que es una doctora muy prestigiada también en UCSD, le dijeron, pues, prepare todo porque se va a morir. Y así como que entonces compañeros digo, oye, están investigando en el área de biología molecular bacteriófagos para destruir bacterias pan resistentes. Y pues platicaron, no lo habían experimentado en humano y tuvieron que pedir a la Food Drugs Administration permiso para darle ese medicamento así ahora sí que por caridad, ¿no? Por humanidad, denle algo a ver qué así sale. Y lo trataron con bacteriófagos. Y el paciente, se van a sorprender, a las 96 horas, después de haber estado totalmente séptico, empezó a mejorar.
Y entonces ya hay experiencias con estos bacteriófagos. Necesitamos buscar otros efectos para destruir. Aquí esta, por ejemplo, la expresión del huésped, esta LL3, ¿sí? Va a ser que salgan quimoquinas proinflamatorias, ¿sí? Esta es proteína inhibidora de macrófagos, y tengo que estimular todo mi sistema inmune para poder destruir bacterias que pueden ser gram positivas, ¿no? Lo mismo, esta parte, ¿qué es lo que voy a hacer para evitar? ¿Qué componentes voy a usar? Y aquí hay componentes, ¿sí?, que hacen que se transloque en el tejido del huésped directamente, y que entonces podamos hacer, este es el componente que va a inhibir de las fimbrias para Escherichia coli que se van a adosar al epitelio del estado. Entonces, todo esto, como Clostridium difficile, es un problema muy serio en los hospitales, porque esto, usas antimicrobianos, tú tienes el Clostridium difficile en el intestino, ¿sí? Y entonces es muy difícil erradicarlo. Acabamos de tener un brote de Clostridium difficile de más de 10 pacientes en neonatología y en medicina interna en el Hospital General. ¿Y qué es el tratamiento? Vancomicina, y vancomicina tomada, y no hay vancomicina tomada, es la preparación inyectable. También es sensible a metronidazol, pero no lo suficiente. Entonces, todo esto es que estamos buscando anticuerpos monoclonales como es el Velotoxumab para poderlo inhibir, y estos anticuerpos sintéticos que van a bloquear sus unidades. Son investigaciones del 2016, son investigaciones del 2016. Y esta Alicin, que pues fue renombrada posteriormente HLA, esto fue, le pusieron el nombre de una computadora inteligente en un film que decía Odisea del Espacio 2001. Pues cuando nosotros vimos esa película estábamos morros, y pues llegó el 2001 y pues no vimos mucho de lo que están diciendo ahí. Y vean que esta Alicin, que inhibe Mycobacteria de tuberculosis, Enterobacterias Carbapenem resistentes, Clostridium difficile, ¿sí? Acinetobacter pneumoniae, pan resistente. Y vean lo que hace. Va a actuar a nivel de protones que atraviesan la membrana celular, que es un método reciente para matar bacterias. Entonces, cuando hablamos de cuáles son las actualidades, pues estas son las actualidades. Otra forma de inhibir. El problema es que hay una carrera hacia el 2050 que está aquí a la vuelta de la esquina, que si no tenemos otra forma de destruir bacterias que no sean las habituales que estamos viendo, con los mismos componentes, pues se va a morir muchas personas. Y aquí pueden ver este péptido, el L3 que estábamos hablando, como un antimicrobiano. ¿Y contra qué? Contra lo que estamos diciendo, contra el biofilm de las bacterias como tal, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer esta inmunomodulador? Pues hacer que se exprese esto, que es y que libere todas estas quimoquinas proinflamatorias para destruir las bacterias. Y volvemos, vean, meticilina resistente, vancomicina resistente. Y estos son todos los blancos que se están utilizando. Estas son las orinas para que penetren, ¿sí? Esta es bloquear lo que es el genoma, los bacteriófagos, estas endolicinas. Estas endolicinas andaban experimentando con una producción de endolicinas de un parásito nemátodo, ¿sí? Aquí
los cambios en lo que son los protones, ¿sí? Cómo inhibir de otra manera la pared, ¿sí? Y estas son las sustancias que ustedes ven que actualmente se están estudiando. Y bueno, otra para las persistentes que estábamos diciendo, ya no solamente tenemos que dar los retiros con las resistentes, nos tenemos que dar un tiro con las persistentes. Y aquí están diferentes elementos que ya hemos ido mencionando para poder inhibir, ¿sí? los diferentes blancos para que no crezcan las bacterias. Pero bueno, agarren aire. Ahí van los otros 40 minutos. Déjenme tomar un poco de café para animarme. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, 15 minutos más. ¿Cuánto llevo? Lleva 1 hora 14. Ay, Diosito, falta la mitad de la plática. Ya, entonces, y yo que pensé. Claro. Miren, jóvenes. Estas son las claves para la efectividad de un antimicrobiano. Que se concentre en el órgano, tejido o células donde se encuentran las bacterias, que penetren en el interior de la bacteria y concentrarse. Tú puedes dar un antibiótico que cubra muy bien Streptococcus pneumoniae. Pero si ese antibiótico, ¿sí? Si ese antibiótico no pasa la barrera hematoencefálica en una meningitis y tienes una meningitis, así el microorganismo in vitro sea sensible, pues simplemente no va a llegar. ¿Sí? Alcanzar el sitio blanco, ser bactericida o bacteriostático. Ruta de un antimicrobiano, ¿sí? Para llegar y mantenerse en su sitio de acción. Buen diagnóstico clínico, conocimiento de las posibles causas y epidemiología del problema y de los posibles tratamientos antimicrobianos. Entonces tengo que saber de entrada cómo actúa, qué bacteria es, tengo que pensar. Para hacer el diagnóstico de una neumonía, tos, fiebre y una placa con una imagen de opacidad. ¿Cuál es el germen? ¿Qué edad tiene? ¿Sí? ¿Qué enfermedad concomitante tiene? Todo eso. El paciente no está desnutrido y tiene poca albúmina porque se van a unir a la albúmina los medicamentos. Y entonces tengo que ver toda esta parte, ¿sí? Que se llama farmacocinética, ¿sí? Y farmacodinámica del medicamento. ¿Qué me hace el medicamento? ¿Qué le hago al medicamento? Después, si está dentro de la célula o está fuera de la célula. Si yo tengo una bacterias intracelular, si yo estoy tratando Salmonella typhi, es intracelular. Si estoy tratando brucelosis, es intracelular. Si estoy tratando Mycobacterium tuberculosis, es intracelular. Si estoy tratando COVID, es intracelular. Tengo que saberlo, qué es lo que estoy tratando y a dónde va. Este concepto es importantísimo. Échenle una leída. Esto es la curva que a nosotros nos enseñan, ¿sí? Que la concentración máxima, que la concentración media, y que entonces aquí es la dosis que tenemos que seguir. Los españoles empezaron a estudiar esto con antibióticos. Aquí, concentración sérica. Yo necesito tener una idea, mi antibiótico, cuántos microgramos por mililitro se concentran. Porque cuando me reporten lo que es el antibiograma, me van a decir microgramos. Va a estar en microgramos. Entonces también necesito saber lo siguiente. ¿Cuál es la concentración pico? ¿Y cuál es el área debajo de la curva? Porque entonces, ¿sí? Tengo que ver en el intervalo que esté en el 50% para que realmente esté, como lo decía anteriormente, en el plasma y pueda penetrar a los tejidos la cantidad de microgramos que necesito para matar a la bacteria. Ahora, si es resistente a la bacteria,
pues esos microgramos, si yo necesito 4 microgramos por mililitro para que entre. Es lo que necesito que esté ahí. Pero si es resistente la bacteria y te reportan que necesita para matarla 32 microgramos, pues tú no puedes agarrar una dosis y decir, le voy a dar 300 miligramos de ceftriaxona al paciente para que alcance los 32. No puedes, vas a matar al paciente. Entonces, por eso es importante conocer, y es un concepto que no solamente. Rápidamente, mecanismo de adquisición. Aquí tenemos una bacteria muerta que transfiere el material genético a una bacteria viva. Un plásmido, esto es material genético que está fuera en el citoplasma de las células y que pueden, aquí lo vemos, cómo transfiere el plásmido a la bacteria y la hace resistente. Y aquí están los bacteriófagos que pueden llevar de una bacteria a otra resistencia. Son las más frecuentes. Bueno, y aquí esta imagen, que espero que alcancen a ver, aquí les enseña por qué les pedí y por qué les recuerdo cuál es la estructura de una bacteria, porque aquí está esta bomba de flujo, es importantísima. Y además hay varios genes con bombas de flujo. Déjenme decirles que entra el antimicrobiano y ¿qué creen que hace? Lo saca. Punto. No. Y todo antimicrobiano finalmente, de los que tenemos actualmente, tienen que entrar al plasma. Y entonces, ¿cuáles son los cambios que hace la bacteria? Inhibir la cantidad de antimicrobiano que está aquí, cambiarte la genética y entonces te hace más chico, ahora sí que te hace más chico el agujero, las porinas por donde entra el antibiótico. Y miren, por ejemplo, aquí una porina que te modifica carbapenems. Vean cómo en el espacio citoplasmático las bacterias tienen enzimas que destruyen los antibióticos. Aquí el plásmido es el que lo está dirigiendo y no tienen es decir, una bacteria no tiene nada más una sobreexpresión de bomba de flujo. Puede tener esto, puede bloquearte, puede tener porinas pequeñas, ¿sí? Te puede modificar la proteína fijadora de penicilina. Entonces, ¿a dónde llegas? Mira lo que te hacen, ¿sí? En el genoma, ¿sí? Te muta lo que son los blancos y te echa a perder todas las quinolonas, todas. Entonces, son cosas, y miren, aquí está, esta no es una reciente publicación, muchachos. Son publicaciones del 2013. Y ya aquí bacteria, sí, una respuesta de bacteria y cómo induce la inestabilidad genómica y hace cuando estás exponiendo la bacteria a concentraciones de antibióticos subinhibitorias. ¿Sí? Ponle esto. No, para que no compre más. Esto es clásico. En la ceftriaxona se da de 50 a 100 miligramos por kilogramo. Esa es su dosis. Si te llega un niño de 10 kilos, pues le das 500 miligramos. Pero si te llega de 12 kilos, son 600 miligramos. En el momento que tú decides ponerle a ese niño de 12 kilos 500 miligramos para que no gaste, para que no compre la de 1 gramo y no se desperdicien, lo vas a hacer una concentración de antibiótico subinhibitoria y vas a causar, ¿sí?, alteraciones en el genoma que te va a llegar. No me voy a poner a revisar todo esto. Diferentes vías. Vean la plasticidad genómica, a qué nos guía, ¿sí?, a desarrollar resistencias antimicrobianas. 2013. Son artículos del 2013. Y aquí está todo, y aquí ya hablaban de la respuesta al estrés y la respuesta SOS, que es la que estamos viendo y que estamos abordando. Me encanta. Era cuando yo era bebé. la resilla. Pues, por favor, si tienes moco, estás absorbiendo mocos, ¿sí? Sí, estás
Por favor, snort, sniff for the sneeze, no antibiotic, please. Es catarro, es un cuadro viral. Le voy a dar antibiótico por si acaso, ¿qué? Vas a modificar la microbiota. Le estás dando en la torre a la microbiota. Se los digo en clase de los alumnos, cuando los antibióticos llegan, ¿sí?, al sitio de acción, no llegan preguntando cuál es la bacteria buena y cuál es la bacteria mala, porque a las bacterias malas los vengo a golpear. No, todo lo que es sensible, que se queda a las resistentes. Entonces, no da. Y esto aquí da nada más una probadita, porque hay más, ¿sí?, de lo que son las beta-lactamasas. Todas estas son beta-lactamasas de diferentes tipos. Y aquí pueden ver una cepa natural. Aquí están los antibióticos arriba, ¿sí? Y aquí ven una hiperproducción de AMPC, de estas TEM1. Vean todas las resistencias. Empiezan a aparecer puras R's. Y esto es la interpretación. CLCI es una agencia en los Estados Unidos, EUCAS es una agencia europea que te marca los puntos de corte. Y cada 2 años los renueva los puntos de corte. Estos que tengo aquí del 2011, nada más para ejemplo, ya cambiaron. Lo que debería cambiar es la transparencia, pero pues es para ejemplificar, ¿sí? Porque pues eso no lo siguen ustedes, lo seguimos nosotros, ¿no? De que me suban o me bajen un punto de corte para un antibiótico de pseudomonas aeruginosa. Nosotros los infectólogos tenemos que estar pendientes. Entonces, cuando digo que dar antibióticos no es para aficionados, ¿sí? Se debe de consultar, punto. Hay cosas básicas, sí, pero al final, esto, lo que les gusta a la mayoría de los médicos es que le pongan sensible, intermedia, resistente. Y EUCAS ya dijo, yo ya desaparecí lo de intermedio. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el punto de corte en intermedia, es como, señor, me voy a echar un volado. Puede que le sirva el antibiótico, o puede que no le sirva, ¿eh? No estoy seguro. No puedes. Por eso UCAS dijo, yo ya no sigo. Esta agencia europea dijo, en mis reportes de antibióticos no va intermedio. Y aquí todavía, ¿sí? Aquí ya sensible y resistente. Bueno, no me voy a meter mucho en esto. Aquí, y esto se hizo en el 2011. Y es terrible. Cocos positivos que se estudiaron y vean lo que se encontraron. Expresión genética del MECAR, que hablábamos hace ratito, que codifica proteína, las proteínas estas de unión de la penicilina, cambiadas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un estafilococo aureus meticilino resistente. Ya en la comunidad, ya nos ha tocado trabajar con estafilococos aureus desde hace muchos años, con abscesos de la comunidad. Le hace las pruebas y toma la resistente. Y esto es muy importante que se cultive. Y vean esta exotoxina que produce la Panto Valentine, pues, destruye los polimorfos nucleares. Resistencia a las quinolonas, ¿sí? Tiene estos 2 genes. 90% de las cepas son resistentes a los antibióticos, a las quinolonas. Yo acabo de tener una celulitis con una bursitis, ¿sí? Se me puso toda la mano inflamada, roja, y me dieron, muy respetuoso, mi ortopedista me dio quinolonas y las empecé a tomar. 48 horas después estaba mi brazo todo. Entonces, no, vamos, para que la medicina me persigné y dije, pues ojalá no vaya a ser resistente porque no me veo muy bien. Y salí con clindamicina, pero no fue una buena antibiótico. Enterobacterias, miren, Klebsiella pneumoniae, más frecuentes de neumonía hospitalaria, tienen 2 beta-lactamasas, las TEM y las HB. Miren, Sudamérica y Europa estamos llenos de beta-lactamasas de espectro extendido. 40% de neumonía produce estas enzimas, ¿sí? Y para acabarla de amolar, todas las Klebsiellas
que tienen la beta-lactamasa espectro extendido, ¿sí? Y les dieron ciprofloxacina, se murieron 36.4%. Entonces, esa selección de antibióticos, decimos, quiero antibióticos nuevos, pues usa bien lo que hay. Empieza por usar, qué bueno que estén investigando, qué bueno que hay un fase 3, pero si seguimos haciendo la misma política de uso de antibióticos en el mundo y en el país, es un problema, véanlo en la Organización Mundial de la Salud, es un problema muy, muy importante. Entonces, producen de todos, miren estas enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, metalocarbapenamasas, KPC, metaloenzimas, y además se llevan con eso piperacilina, tazobactam, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, cloroquinolona y aminoglicósidos. ¿Sí? Esta Klebsiella. ¿Con qué lo vamos a tratar? Pues a balazos, ¿no? Y después miren la Cinetobacter y Pseudomonas aeruginosa, pues tiene todo. Esa tiene de todo. Y pues hemos visto muchos pacientes morir y miren, todavía bacterias gram negativas, no fermentativas. No voy a seguir, eso ya son estudios que se hicieron del 2003 y vean lo que encontraron. Esto fue un estudio muy, muy bonito hecho con el hospital, ¿sí? Y vean nada más los puntos de corte. Aquí está ceftazidime, aquí está ceftriaxone, aquí está piperacilina. Para matar esta bacteria necesitas más de 256 microgramos. El punto de corte de esto para una Klebsiella pneumoniae no resistente tiene que ser menor a 8. No. No creo que le vaya a ir muy bien al paciente. Después, es importante las combinaciones de antibióticos para bacterias como Klebsiella pneumoniae, productores de carbapenemasa. Esta es la mortalidad de acuerdo a esta curva de Kaplan-Meier. Vean la mortalidad que hay si no se hace terapia combinada. Vean la sobrevida que hay si haces terapia combinada. Todo lo que está en rojo son Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli que estudiamos en el Hospital General. Todas estaban resistentes. Todo lo que está en rojo está resistente. Ustedes van a ir a ser internados al Hospital General, ¿eh? Y van a ir al IMSS y van a ir y traen, y todas nuestras instituciones de salud traen broncas muy fuertes con el uso. Y después, estas infusiones extendidas, los antimicrobianos acostumbran, llegan a los hospitales y ya con una gente así, todo, pero de volador. La infusión extendida, sí, se ha visto que mejora la sobrevida. Y bueno, esto aquí, bueno, esto no me voy a meter mucho en la explicación. Aquí está el número de aislamientos invasivos. Aquí está el año, ¿sí? Aquí ven cómo en un momento dado se está moviendo. Y esto cómo se ha incrementado del 2012 al 2018. Las resistencias. Y vean nuevamente. Escherichia coli invasiva, esta resistencia a fluoroquinolonas, a cefalosporinas de tercera generación, aminoglicósidos. Aquí está Enterobacter praeasium, vean cómo se ha incrementado. Fíjense cómo aquí había una oscilación. Aquí, vean cómo se ha incrementado lineal en las dos partes. Resistente a vancomicina, pero además lo grave de esto es que tiene transmisión horizontal. O sea, la transmisión horizontal es que un enterococo praeasium a una cepa de Staphylococcus aureus se lo pase. Son bacterias diferentes. Eso se llama, cuando lean que hay una transmisión vertical de resistencia, es de esa manera, de una cepa a otra. Nuevamente, si se dan cuenta, otra vez escape está aquí, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, todas las resistencias. Entonces, ¿sí nos surge tener más antibióticos? Sí. Sí nos surge. Nos surge también que los manejen bien, porque si no se los van a echar. Y ya me dijeron que ya me voy.
Bueno, aquí está. Gracias. Y por favor, cultive. Cultive. Bueno, muchas gracias, muy amables. Espero que les haya sido realmente útil, darles toda una perspectiva. Cuando me dijeron antimicrobianos nuevos, no nada más es eso. Decidí una plática que darles todo un escenario desde por qué necesitamos tener las bases, ¿sí?, microbiológicas, epidemiológicas, ¿sí?, la farmacocinética, la farmacodinamia, cómo ver la sensibilidad de los antimicrobianos, pensar que hay bacterias persistentes. Todo este camino hay que pensar, créanmelo, para dar un antibiótico. A mí me han preguntado, doctor, ¿y usted piensa en todo eso? Sí. Si no, ¿cómo le hago? Muchas veces toman como menú los antibióticos, te llaman como infectólogo y cuando llegas dices, ¿y qué le cultivaste? Pues es que no me han dado cultivos y dices, pues, ¿cómo le hago? ¿Qué le doy? ¿Qué agarro del menú? Ojalá sea una plática que los estimule a pensar más en el asunto. Muchas gracias, muy amable doctor Iván, gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Está abierto para alguna pregunta si tienen. Sí, doctor Patiño. Gracias, doctor Iván. Sí, una pregunta para el doctor Hurtado. Sí. Doctor Hurtado, fíjese que en uno de los escenarios de mi práctica profesional en el Iztecali, compartimos el problema de la resistencia de antibióticos a Pseudomonas, que es lo más frecuente, y también el Baumani, en las enterobacterias. ¿Cuál es la recomendación del experto en infectología para el manejo, prevención de no podemos erradicar esa bacteria de las áreas, y para la institución devenga un costo económico? Como usted sabrá, los carbapenémicos cuestan $100 por dosis, doctor. Y cada vez que un paciente se infecta, es una inversión terrible, pero además con pobre pronóstico, ¿no? Casi todos se mueren. Sí, gracias, doctor Patiño, por su pregunta, es muy interesante. Mire, se debe de crear más que un comité, es como una agencia dentro del hospital, con médicos que quieran, guiado por personas expertas, se llama stewardship, que es donde es el grupo de académicos expertos en esto, junto con lo que son, por ejemplo, el PODECIN, que es el Comité de Infecciones Nosocomiales, trabajar en las estrategias que se tienen que hacer. Y entonces ese no solamente hace todo el programa de qué antibióticos se van a usar, en qué enfermedades, en qué padecimiento, sino además tiene la capacidad de llegar y suspenderle a un médico, decirle, esto que usted está dando no es conveniente, o tiene que cambiar este antimicrobiano, o no tomó cultivos, es decir, hace una vigilancia. A mí me ha tocado, maestro Patiño, manejar 3 brotes de Acinetobacter baumannii, y sí se tienen que tomar medidas muy estrictas, porque quiere decir que los procesos que tienen que ver con cuidado del paciente, de asepsia y antisepsia, y manejo de sondas, para respirar, para aspirar secreciones, sistemas cerrados en la ventilación pulmonar, la colocación de catéter en quirófanos y la limpieza que se tiene que hacer, se necesita que, en este caso, que lo haga PODECIN, que realmente PODECIN tome un papel fuerte y que se crea, hay mucha bibliografía sobre cómo operar un comité que se llama stewardship, ¿sí? Muchos hospitales lo tienen, y en los Estados Unidos y Europa
les ha dado muy buen resultado. Esa es mi respuesta. Y obviamente guiarse por el antibiograma y que alguien experto, un infectólogo, pues esté interpretando los antibiogramas y sugiriendo. Se tiene que implementar también, sí, lo que es el escalamiento y el desescalamiento de un antibiótico. Cuando llega un paciente grave que no tienes cultivo, tú puedes decir inicio con meropenem vancomicina. Pero si cuando te llega el cultivo dices una Escherichia coli sensible a ceftriaxone, pues quítale esos dos y dale ceftriaxone, no pasa nada. El cambio te está diciendo el antibiograma que puedas desescalar, se llama, a ceftriaxone. Son cosas que sí se tienen que tratar en un comité con expertos para poderlo mejorar y que obviamente que le meta lana a la administración y que los directivos estén comprometidos a cambiar las cosas. Eso es lo que te puedo responder de tu pregunta. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Parece claro. Entonces, le agradecemos mucho al doctor Hurtado por su presentación y por su tiempo, y les agradecemos que hayan tenido la oportunidad de hacer una votación. Tengan muy buen inicio de semana y en media semana, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.